Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a su noticiero de confianza, Vallejianos al Día. Soy Anthony Vargas y hoy nos acompañarás a explorar las profundidades del universo literario de uno de los más grandes poetas y escritores del siglo XX, César Vallejo. Acompáñenos. Entérese de cómo fueron sus primeras décadas de vida de César Vallejo y cómo influyeron en él. Bryan Carrera causa conmoción en el público tras declamar el poema 65 del poemario Trilce. Dos de los críticos más reconocidos nos brindan sus apreciaciones sobre el cuento Más allá de la vida y de la muerte. Grupo peruano de teatro interpreta uno de los cuentos más conocidos de César Vallejo. Conoceremos la entrevista realizada a una especialista. Los primeros años de vida son muy influyentes en las personas. Los Calderón, ¿esto también pasó con César Vallejo? Así es, Anthony, y es necesario que nosotros conozcamos estos aspectos de nuestro escritor si lo que buscamos es comprender sus obras. Vallejo nació en 1892 de una familia extensa y de padres Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Sus primeras décadas estuvieron marcadas por sucesos que plasmarían un antes y un después en su forma de escribir. La primera, y una de las más importantes, es la muerte de su madre y de su hermano. Esto haría que el escritor desarrollara ese sentido sensible y lo plasmara en sus historias. No podemos dejar de lado también sus decepciones amorosas durante su juventud, además de los distintos problemas económicos que afrontó y que por el momento truncaron sus sueños, pero Vallejo en algo nos enseñó a ser resilientes y a superarlos. Es así que a pesar de que en un principio no pudo estudiar la universidad por estos problemas ya mencionados, logró trabajar y con el tiempo logró retomar esos estudios. También no podemos dejar de lado uno de los hechos más trascendentales en su vida, que fue unirse a este grupo de literatos denominado Los Bohemios, hecho que le permitiría conocer a distintos escritores de la época. Bueno, damos a conocer a Bryan Carrera y Stephanie Barranzuela, que ellos nos darán a conocer el contexto del por qué se critica a César Vallejo, y hoy se encuentran aquí para comentar sobre el cuento Más allá de la vida y de la muerte. Bienvenidos nuevamente y continúen. Hola Anthony, muchas gracias por el pase. Así es, efectivamente, Más allá de la vida y de la muerte. Esto es un cuento muy fascinante, escrito por uno de nuestros más grandes literarios, el gran César Vallejo. Este cuento es un tanto reflexivo porque nos habla acerca de la vida y la muerte y cómo estas dos se complementan entre sí. La razón por la cual es criticado es porque nos habla acerca de la madre ya fallecida de César Vallejo y en cierto punto del cuento como estas dos, César Vallejo y su madre, tienen un reencuentro. Es por eso que algunos críticos literarios mencionan a este cuento como un tanto oscuro, hecho con tinta negra y toques de macabrismo. Bueno, a continuación paso a mi compañera Stephanie. Muchas gracias por el pase, Bryan. Sí, el cuento se centra en la dualidad entre la vida y la muerte y cómo estas dos fuerzas se entrelazan en la existencia humana. El protagonista de la historia es un hombre que está luchando con su propia mortalidad. A través de su viaje, Vallejo explora las diferentes emociones humanas, como el miedo, la esperanza, el amor y la desesperación. El cuento también plantea preguntas filosóficas sobre el propósito de la vida y el significado de la muerte. Vallejo sugiere que la vida y la muerte no son opuestas, sino son parte del mismo círculo continuo. A continuación mostraremos el video que está causando furor en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Quien les habla es el estudiante Bryan Ruperto Carrera Alarcón y en esta oportunidad voy a recitar un poema que se titula Poema 65 del poemario Trilce del escritor César Vallejo. Y dice así: Madre, voy mañana a Santiago a mojarme de tu bendición y de tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines.
Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias que se acaban en la vida. Me esperará el patio, aquel corredor de abajo, con sus tondos y repulgos de fiesta. Me esperará mi sillón ayo, aquel buen quejarudo trasto dinástico de cuero, que para no más rezongando las nalgas tataranietas de correhuela. Estoy cribando mis cariños más puros. Estoy jadeando. ¿No oyes jadearles ondas? ¿No oyes tascardinas? Estoy plasmando tu amor más puro por los huecos de este suelo. Oh, si se dispusieran tácitos volantes para todas las cintas más distantes, para todas las citas más distintas. Así, muerta inmortal, así. Y bueno, ahora presentaremos la interpretación del cuento Más allá de la vida y de la muerte, por parte de un grupo de teatro de nuestro país. Cierto día, César, después de 11 años de ausencia, regresaba a su aldea natal, Santiago de Chuco. César recordaba a su familia con nostalgia, pero a la vez siente el dolor y llora al saber que cuando llegue a su casa no podrá recibir un abrazo y cariño de su madre amada. Mi madre, Dios mío, cuánto extrañaré al verlo nunca más y no poder decirle cuánto yo la amé, cuánta falta me hizo. Particular revuelo de nervios sintió César al recordar que aún así su madre está enferma, siempre lo cuidaba a él y a su familia. César siente nostalgia al llegar a su casa, y es ahí donde se encuentra con su hermano Ángel, en la puerta, quien lo recibe con un fuerte abrazo. Ángel, hermano. César, hermano mío, regresaste. Pensé que nunca regresaría. Estamos acá. Aquella noche, César y Ángel recorrieron las habitaciones, corredores y cuadras de la casa, recordando los buenos momentos de cuando eran niños y lo felices que eran cuando pasaban tiempo con su madre. Aún no asomaba la aurora del día siguiente. César partiría para la hacienda donde vivía su padre y sus otros hermanos, despidiéndose de su hermano Ángel. César junta su rostro con el de su hermano para despedirse. De camino, se sienta en un banco a descansar, y he aquí que de repente una anciana del bohío se le acerca, y con una mirada asustada le pregunta: ¿Qué le ha pasado, señor, en la cara? ¿Por qué lo pregunta, señora? Parece que tiene una mancha de sangre en la cara. Dios mío. ¿Sangre? ¿De dónde? ¿De dónde es esa sangre? César continuó su camino, y por la mañana llegó al cementerio. Es ahí cuando escucha una voz que lo llamaba. Se revoltó. César, César. Su madre apareció para recibirlo. ¡Madre! ¡Estás viva! ¡Esto no puede ser! Hijo mío, ¿tú vivo? ¿Cómo es posible esto? Has resucitado. ¿Qué veo, Señor de los cielos? ¡Madre! ¡Estás viva! ¡En cuerpo y alma! ¿Cómo es posible que estés con vida y con tanta vida? Su madre, vestida de negro unánime, se acercó a César y lo abrazó mientras que él estaba entumecido y asombrado. ¿Posible? Esto no puede ser posible. Mi madre está muerta. Pero hijo de mi corazón, tú eres mi hijo, al que yo misma vi en su ataúd. Sí, eres tú. No, tú estás muerta. Mi hermano Ángel también lo sabe. Hijo, yo soy tu madre. Nunca, nunca.
Esto no puede ser verdad. Mi madre murió hace tiempo. Hijo, mírame, mírame. Pálpame. ¿No ves que soy tu madre? Sí te ¿Acaso veo. no me crees? Te palpo. Pero esto no puede ser tanto imposible. Ella está muerta. En ese momento César sale corriendo a carcajadas. Bueno, me encuentro con la licenciada en psicología, Elizabeth Arias, para la entrevista que le vamos a hacer hoy sobre el cuento Más allá de la vida y la muerte. Nuestra primera pregunta sería, ¿cuáles son los temas centrales que encuentras en esta obra y cómo crees que Vallejo los aborda? Bueno, principalmente los temas que aborda el escritor Vallejo se basan más en el duelo de un familiar cercano en primera persona, ¿no? Que es el duelo de perder a su mamá y el duelo por el daño que hay en la relación entre padre e hijos y el daño que le ocasiona a este personaje que es el protagonista, que hace que se aleje de sus familiares, los cuales buscan una manera de sanar este dolor debido a la muerte de su madre o su esposa. Y en este periodo de daño es como que él pierde todo lo que tenía antes, perdió a su familia al perder a su mamá, en otras palabras. Y como la forma en la que aborda es de que no toma las medidas necesarias para buscar una forma en que supere este proceso de duelo el protagonista, sino que se conoce en la historia, nos dice que este chico, que no me acuerdo muy bien el nombre, perdón, eh, prefiere alejarse. El aislamiento es uno de los métodos menos correctos para elegir cuando uno está en un proceso de duelo. Y es el que más suelen utilizar, lo cual es algo muy realista desde mi punto de vista, pero este tipo de duelo puede llegar a una depresión grave, porque uno no se da cuenta de que cómo pasa un proceso de duelo no superado correctamente a una depresión grave al punto de que la persona quiere suicidarse. ¿Hay alguna metáfora o símbolo recurrente en la obra que te parezca particularmente significativo? Mm, Lo que sería la metáfora es el recordar cómo constantemente él busca en cualquier cosa pequeña el recuerdo de su mamá y vivir estos recuerdos para no dejarla morir en su mente, porque normalmente las personas cuando tienen un ser querido que ha fallecido es lo que más les aterra, el perder el recuerdo de esa persona, el perder el recuerdo de cómo era su voz, qué recuerdos tenía con esta persona. Y no se da cuenta que al tener este terror constantemente se están perdiendo a sí mismos y eso fue lo que le pasó a él. Perdió tanto sus recuerdos de su madre como a sí mismo, porque él cambió en un golpecito, así como se dice. Y como última pregunta, ¿qué consejos darías a las personas que están atravesando el proceso de duelo? La verdad, no hay un consejo que te pueda ayudar mucho para superar una pérdida tan reciente. Simplemente necesitas el estar acompañado, el sentir que hay alguien a tu lado que te hace sentir que no estás solo en esto, que probablemente no vuelvas a ver a esta persona y que simplemente va a estar en tus recuerdos, en las imágenes que te tomaste con ella y vas a saber que no va a volver, pero también no necesitas aislarte, porque al aislarte te estás olvidando de vos misma y no podés seguir así. Probablemente el consejo que podría darles es que vayan a terapia, porque normalmente a las personas les cuesta hasta 3 años superar una pérdida. Ok. Muchísimas gracias por la entrevista, Elizabeth. En conclusión, Más allá de la vida y la muerte es una obra fascinante de César Vallejo, que realmente te hace pensar. Este cuento es una exploración de la condición humana y de los límites de nuestra existencia. Vallejo utiliza la muerte como un medio para explorar temas de identidad, existencia y la naturaleza de la realidad. A través de su narrativa nos lleva un viaje a través de la vida y la muerte, desafiando nuestras percepciones y creencias.